Cuando te encuentras con una lista de lugares que visitar en Europa, siempre aparecen los mismos sitios. Parece que fuera de esa lista no hay nada que merezca la pena. Dejadme deciros que esa sería una impresión muy equivocada. Hace unos cuantos vídeos os enseñé cómo sacar partido a una escala larga. Hoy no tenemos esa suerte y hay que esperar. Paciencia, merece la pena. Aquí está nuestro segundo avión, que nos lleva a orillas del Báltico. No hay mucho que ver por las ventanas. A estas alturas del año, aquí anochece a las 4 de la tarde. Esta es la forma en que Tallinn, la capital de Estonia, nos da la bienvenida. Como iba diciendo, no suele salir en las listas de capitales más bonitas de Europa, pero en este vídeo os voy a demostrar que lo merece, y en puesto de honor. El edificio de la ópera se encuentra cerca de la ciudad vieja. Se inauguró en 1913, cuando Estonia era territorio del Imperio ruso. Al otro lado de la plaza llegaremos al Mercado de las Flores, y a la famosa Puerta Viru, la más emblemática de la ciudad, que abre paso al casco antiguo. Tendremos la tentación de seguir por la calle Viru, en dirección a la plaza del ayuntamiento, pero decidí no hacerlo. Quería dejar lo más espectacular para después. La ciudad vieja de Tallinn es patrimonio de la humanidad y su estado de conservación es excepcional. La calle Viru está llena de tiendas de souvenirs y está orientada al turismo. Pero vamos a dejarla y a visitar una joyita oculta. Primero, un tramo de la muralla nos da un adelanto de lo que veremos. El pasaje de Katarina nos recuerda cómo era la ciudad medieval. Las lápidas en la pared proceden de familias poderosas del medievo. Un poco más adelante llegaremos a la calle Pic, la famosa calle larga, que nos llevará a nuestra primera parada, Margarita la Gorda. Esa es la traducción de Pax Margareta. Fue construida en el siglo XVI para defender el puerto. Sus muros y su forma le dieron su apodo. Actualmente, alberga el Museo Marítimo de Estonia. La iglesia de San Olaf fue el edificio más alto del mundo durante varias décadas del siglo XVI. Llegó a medir 159 metros, 25 más que hoy en día. A sus pies el molino de Tiro. Era una torre de la muralla, pero al elevarse el suelo perdió esa función. Con ella empieza el tramo más bonito de la muralla. La reconstrucción se hizo con gusto, separando claramente lo nuevo y lo antiguo, pero sin romper su estética. Bueno, a veces sí. Tallinn necesitó estas murallas debido a su azarosa historia. Nació como fortaleza medieval y pronto se convirtió en un puerto clave del Báltico. Fue conquistada por daneses, alemanes, suecos y finalmente por Rusia, siempre codiciada por su importancia comercial. Tras la independencia de Estonia en 1918, Tallinn vivió 2 décadas de soberanía, hasta que la Segunda Guerra Mundial la llevó primero a la ocupación soviética, alemana y de nuevo soviética en 1944. Estonia recuperó su independencia en 1991. Estas escaleras nos llevan a Toompea, donde está la ciudad alta, el centro del poder en el país desde la Edad Media. Aquí estaba Lindanisse, la fortaleza del condado de Rávala, antecedente de la actual Tallinn. Puede parecer una colina pequeña, pero en un país tan llano como Estonia, es un desnivel considerable. Al lado del mirador está la sede del gobierno del país. Os dije que esto siempre ha sido el centro de poder. Toompea es la colina con mejor defensa de la región. Y una suerte de ciudad fortificada dentro de una ciudad fortificada. La Catedral Luterana de Santa María, del siglo XIII, fue el templo de la nobleza alemana. Y a un paso se encuentra el castillo de Toompea, sede de los gobernadores de las distintas potencias que dominaron el país y hoy Parlamento de Estonia. Frente al castillo se alza la Catedral Ortodoxa de Alexander Nevsky, del siglo XIX, como símbolo del poder ruso. Por ello, tras la independencia de 1918, se planteó su demolición por considerarse un símbolo de ocupación. Hoy es la principal catedral de la Iglesia Ortodoxa de Estonia, dependiente del Patriarcado de Moscú. Bordeando la muralla llegamos a la Plaza de la Libertad, el gran espacio cívico de Tallinn. Allí se alza la Cruz de la Libertad, inaugurada en 2009, que reproduce la condecoración militar más alta de Estonia, creada para honrar a quienes lucharon en la Guerra de Independencia de 1918. Volviendo a la catedral, aquí empieza la calle Pic, que nos devuelve a la ciudad baja, pero no bajaremos por aquí. Aún nos queda visitar el Jardín del Rey danés.
Junto a la muralla se abre el Jardín del Rey danés, un pequeño parque ligado al dominio danés. La leyenda cuenta que aquí, durante la batalla de 1219, bajó del cielo el Denebro, la bandera roja con cruz blanca que aún hoy es su bandera. Permanecieron más de un siglo, hasta que vendieron el territorio a la Orden Teutónica, incapaces de mantener el control. Estas escaleras nos llevan a la ciudad baja, a la iglesia de San Nicolás, fundada por comerciantes alemanes en el siglo XIII y que hoy es un museo de arte sacro. Las capillas adosadas son posteriores y pertenecían a gremios. La plaza del ayuntamiento fue el gran mercado de Tallinn desde el siglo XIII. Tiene el ayuntamiento más antiguo de los países bálticos y una farmacia del siglo XV. Hoy la plaza acoge festivales y el mercado navideño, con el primer árbol público en el siglo XV. De vuelta en la calle Viru, un restaurante nos muestra cómo se subían las mercancías a los almacenes. Durante un tiempo esta región fue gobernada por comerciantes de origen alemán. Olde Hansa ocupa antiguos almacenes de la época. Hoy es un restaurante temático que recrea la vida y la cocina medieval de Tallinn. Para terminar nuestro recorrido nos subiremos a un tranvía 1 o 3 y nos bajaremos en Kadriorg. Podéis pagar con la tarjeta. El parque y palacio de Kadriorg, comprados por el zar de Rusia Pedro el Grande, al conquistar Estonia, para su esposa Catalina I. El zar murió antes de terminar las reformas que encargó y Catalina no mostró interés en la propiedad. Después tuvo un uso esporádico por parte de zares, gobernadores y altos funcionarios rusos. Tras la primera independencia fue museo y residencia presidencial. Desde la época soviética es un museo. El bosque de Kadriorg es parte esencial del parque, con árboles centenarios y senderos, que complementa los jardines barrocos. No sé vosotros, pero creo que Tallinn debe estar en esas listas de ciudades más bonitas. Nos vemos en el siguiente vídeo, con más lugares a descubrir.